Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domènech no Viaje a Ítaca. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un libro muy interesante de Aldous Huxley, Un mundo feliz. Es uno de sus libros más importantes. Yo solo me he leído de él ese libro varias veces y tengo que decir que es un libro futurista, muy, digamos, de equidistancia de Londres victoriano, porque retrata una sociedad distópica, donde la otra tecnología es el arma dominante, donde a pesar de ello, y tras la guerra de los 9 años, hay un rumbo histórico importante en el libro que luego revisitará en Vuelta a un Mundo Feliz o Regreso a un Mundo Feliz, el mismo Adolf Huxley años después, para refutar algunas cuestiones y consideraciones aparte que tiene que reordenar porque considera que tiene críticas al respecto o tiene que hacer añadidos o explicaciones o matizaciones. No me he leído Regreso a un Mundo Feliz, creo que me he leído algún párrafo, pero creo que va de eso. Y sí que Un Mundo Feliz es un relato futurista, donde la distopía principal consiste en varias consideraciones. Hay varios subtemas y temas importantes. El primero de ellos es el condicionamiento, porque en los centros de remodelación de la personalidad, no lo cita textualmente de esa manera, pero yo lo voy a decir a mi modo de ver, los niños que nacen por decantación, según palabras textuales del propio autor de la novela, lo cual quiere decir que es tecnología reproductiva, ¿vale? Entonces, quiere decir que nacen en vasos o en artefactos donde son los embriones congelados y artificialmente desarrollados. Y luego pasan por una fase de, digamos, supervisión de la personalidad muy acotada y muy condicionada, bajo condicionamientos reflejos, dirán los conductistas, ¿no? Hay varios personajes principales. Bernard Marx, que es psicólogo. Parece una paradoja que haya un psicólogo en una sociedad tan limitada científicamente y tan ultra tecnológica, porque eso se considera una paradoja, porque la ciencia, llegada a un límite, ya no es rebasable, porque los propios estadistas del Estado mundial, denominado así en el nuevo reordenamiento mundial, no quieren que haya cultura, no quieren que haya diversión más allá de tecnología, de juegos desarrollados para que se produzca el consumo, perdón, que se produzca el consumo masivo. De hecho, hay una frase no textual, no la cito textualmente, pero sí que hay un estilo narrativo muy denso, pero a la vez muy fluido, que es muy ameno, y hay frases y consignas repetitivas. Estamos en una sociedad fordiana, donde Henry Ford, el mismo Henry Ford de automoción de los principios de siglo, es venerado, bueno, que es el principal creador de la cadena de montaje originariamente y de la multinacional. Entonces, ellos establecen el tiempo dividido en los años antes de Ford y los años después de Ford. Y hay una especie de culto a Ford con ceremonias. Entonces, hay toda una serie de condicionantes y condicionamientos reflejos, o un condicionamiento reflejo muy severo, tanto en la educación como en la falta de cultura, o una cultura muy extralimitada solamente a diversos aspectos que tienen que ver con el desarrollismo avanzado de última generación en maquinaria, en investigación, pero limitada solamente a aspectos que los dirigentes quieren que sea de tal forma que no pueden aprender más que lo establecido. Desde ese punto de vista, la hipnopedia es un arma arrojadiza principal para producir ese condicionamiento y esos reflejos condicionados en la educación temprana, desde que son prácticamente bebés.
y hay una sexualidad muy amplia, un amor libre, una promiscuidad exacerbada, donde eso precisamente denota buena educación y buenas maneras. Dentro de las castas que existen están los alfa doble más, que son los encargados de ser los futuros dirigentes de esa sociedad. Los alfa más, los alfa menos, los beta más, los beta menos, los gamma, los delta y los epsilon, todos más, menos, en cada una de las castas. Son castas muy cerradas y muy condicionadas. Tienen, por ejemplo, los gamma, una inteligencia intermedia, pero solo para cuestiones burocráticas o mecánicas, pero mecánicas con cierto atisbo de orientación autogestionada, siempre y cuando reciban las consignas adecuadas, que son repetitivas, bajo la hipnopedia, cuando están los niños durmiendo. Les ponen cassettes o cintas de cassette o de la tecnología de esa época, futurista, para que reciban lecciones, y se basan en consignas repetitivas. De ahí se crean los reflejos condicionados, como los conductistas radicales o operantes podrían definir muy bien, o como por ejemplo películas como, bueno, otras películas también lo reflejan. Y es muy interesante verlo desde el punto de vista de cómo la inteligencia artificial de esa época, estamos hablando de principios del siglo, cuando se escribe el libro, es un anticipo de lo que supuestamente puede definirse como algo increíblemente que no puede ocurrir, pero que se critica una sociedad condicional, una sociedad donde la felicidad está por fuera y no por dentro, donde el soma y las drogas es la droga perfecta porque no produce, acorta la vida, pero no produce efectos secundarios para que los trabajadores y los operarios, que son los delta y los epsilon, fundamentalmente mecánicos, puedan trabajar y luego tener esa felicidad artificiosa o digamos, de una sofisticación limitada a lo que es el consumo de las pastillas fuera del trabajo. Y luego pues hay ciertas zonas extralimitadas solamente de bajo nivel socioeconómico cultural, donde son llamados salvajes los habitantes, y dentro de esas zonas, que son rurales, prácticamente zonas vastas o muy extensas, con prácticamente nada de tecnología ni de modernidad, pues viven esas personas muy alejadas de lo que es la sofisticación de la nueva vida, por donde viven los modernos habitantes del Estado mundial. Mustafa Mon es uno de los personajes principales, junto con Bernard Marx, que es el dirigente de la Europa occidental. ¿Vale? Ya no existen las guerras porque está totalmente definido cómo es la vida, porque ya desde el nacimiento se define, ya per se condiciona, ya desde el nacimiento, desde la reproducción asistida. Y es uno de los problemas que el autor quiere tratar, pero conjuntamente con esos pequeños o más grandes problemas asociados unos a otros, la crítica es a una sociedad donde la felicidad no existe, donde el hombre pierde conciencia de sí mismo, donde la alienación, lejos de ser tratada como lucha de clases, es una alienación del hombre por el hombre, donde no puedes luchar contra los elementos, porque entonces eres introducido en esas reservas para salvajes, no en todas, sino dos, en Islandia y no sé dónde más, en Malpaís, donde o puedes irte de vacaciones o puedes ser relegado para toda la vida si no concuerdas o no te integras en esa sociedad. Entonces Lina Crown es otra protagonista. Linda es la madre del salvaje, que en una de las vacaciones que van en helicóptero, que es uno de los principales medios de transporte, llegan un grupo de ellos junto con Lina, y entonces, con Linda, creo que se llama John Foster, el
el amante de ella, se queda trabajando y se va Linda allí. En un accidente ella se queda allí, no la pueden recoger y entonces se une a Popé, que es otro salvaje. Allí no la aceptan porque ella es promiscua, no puede alejarse de su condicionamiento, de su lucha por la producción propia, dentro de otra lucha por la producción totalmente agreste, totalmente salvajista, dentro de lo que sería una comparativa con el mundo moderno, tal como está definido en el mundo que describe Aldous Huxley. Y toda una serie de prolegómenos existencialistas y moralistas y morales reales dentro de una ficción que se puede entrever como críticas sociales, vemos ahí discernidas. Es muy importante este libro porque yo creo que cada cual puede sacar propias conclusiones, pero hay unas conclusiones que son axiomáticas. Entonces, el poder viene de arriba, pero en una proyección de piramidal, vertical, donde los de abajo están supeditados en unos peldaños a los inmediatamente superiores hasta llegar a los alfa doble más, como Mustafa Mond. Entonces, quien quiere escapar de las garras de esa sociedad no tiene más remedio que irse a la reserva. O es denostado y es llevado allí a la fuerza, como le ocurre a Bernard Marx o a su amigo, el poeta, que quiere escribir poesía libre, pero que la falta de cultura y la limitación de la conceptualidad y de esa inteligencia creativa y brillante que, bueno, es negada a todo el mundo, pues él quiere abrirse paso, pero no le dejan. Entonces, para él es una liberación, no para Bernard Marx, porque se siente fracasado cuando es relegado allí. Bueno, yo creo que no me quiero extender más, pero las críticas son muy profundas y lejos de que eso pueda ocurrir en un futuro, es impensable para mí. Y no estoy criticando la robotización de la inteligencia artificial ahora que está la IA, sino que ahí ahondan problemas como que la familia no existe, que los padres y las madres no existen, que no existe la ciencia tal cual se desarrollaría para beneficio de la humanidad, sino para beneficio de unos pocos, y no existe la cultura, no existen los libros, la educación está totalmente asociada a un propósito dirigido, que es que todos cumplan con su rol y que nadie se salga de su papel, para que la sociedad esté armonizada, pero profundamente determinista. Y el mundo, pues, nos podemos imaginar qué triste, ¿no? Precisamente se llama un mundo feliz cuando todo el mundo es feliz solamente cuando toma soma. Cuando no toma soma, se siente desgraciado. No produce efectos secundarios, pero a Linda le corta la vida. Cuando viene Linda de nuevo a la sociedad con su hijo, tampoco es aceptada, porque ha parido. Entonces, el salvaje recibe ciertas nociones de los libros de Shakespeare que encuentra allí, por casualidad, en la reserva, y nace allí, tiene esa práctica social hecha allí, y no se adapta a la nueva sociedad. Se enamora de Lina Crown, etc. Hay una serie de vicisitudes. No voy a contar el final, porque no quiero ampliar ese spoiler tan importante, pero bueno, es lo que precisamente podríamos criticar aquí, como cuando criticamos la conciencia adquirida, como diría Jung, ¿no? Esa conciencia colectiva e individual al mismo tiempo que desarrollamos todos desde el nacimiento y bajo el prisma de la educación. Yo hago ese paralelismo para, bueno, abrir un debate cognitivo y moral, o ético, mejor dicho, porque no creo que sea lo mismo la ética que la moral, pero para mí es ético hablar de ello y que nos pensemos que la felicidad está adentro y no fuera. Bueno, pues hasta aquí, sin desgranar más cuestiones específicas del libro, quiero que lo leáis. Se editó por primera vez en 1932, tuvo muchas reediciones y bueno, es un bestseller de todos los tiempos. Marisa Domenech,
Castillo. Espero que estéis bien todos. Un saludo.